Érase una vez una vieja cabra que tenía 7 cabritas, a las que quería tan tiernamente como una madre puede querer a sus hijos. Un día quiso salir al bosque a buscar comida y llamó a sus pequeñuelas. «Hijas mías», les dijo, «me voy al bosque. Mucho ojo con el lobo, pues si entra en la casa os devorará a todas, sin dejar ni un pelo. El muy bribón suele disfrazarse, pero lo conoceréis enseguida por su bronca voz y sus negras patas». Las cabritas respondieron: «Tendremos mucho cuidado, madrecita. Podéis marcharos tranquila». Despidióse la vieja con un balido y, confiada, emprendió el camino. No había transcurrido mucho tiempo cuando llamaron a la puerta y una voz dijo: «Abrid, hijitas, soy vuestra madre, que estoy de vuelta y os traigo algo para cada una». Pero las cabritas comprendieron por lo rudo de la voz que era el lobo. «No te abriremos», exclamaron. «No eres nuestra madre. Ella tiene una voz suave y cariñosa, y la tuya es bronca. Eres el lobo». Fuese éste a la tienda y se compró un buen trozo de yeso. Se lo comió para suavizar la voz y volvió a la casita llamando nuevamente a la puerta. «Abrid, hijitas», dijo, «vuestra madre os trae algo a cada una». Pero el lobo había puesto una negra pata en la ventana y al verla, las cabritas exclamaron: «No, no te abriremos. Nuestra madre no tiene las patas negras como tú. Eres el lobo». Corrió entonces el muy bribón a un tahonero y le dijo: «Mira, me he lastimado un pie, úntamelo con un poco de pasta». Untada que tuvo ya la pata, fue al encuentro del molinero. «Échame harina blanca en el pie». Volvió el rufián por tercera vez a la puerta y llamando dijo: «Abrid, pequeñas, es vuestra madrecita querida, que está de regreso y os trae buenas cosas del bosque». Las cabritas replicaron: «Enséñanos la pata, queremos asegurarnos de que eres nuestra madre». La fiera puso la pata en la ventana y al ver ellas que era blanca, creyeron que eran verdad sus palabras y se apresuraron a abrir. Pero fue el lobo que entró. ¡Qué sobresalto, Dios mío! ¡Y qué prisas por esconderse todas! Metióse una debajo de la mesa, la otra en la cama, la tercera en el horno, la cuarta en la cocina, la quinta en el armario, la sexta debajo de la fregadera y la más pequeña en la caja del reloj. Pero el lobo fue descubriéndolas una tras otras y sin gastar cumplidos se las engulló a todas, menos a la más pequeñita, que oculta en la caja del reloj pudo escapar a sus pesquisas. Ya ahito y satisfecho, el lobo se alejó a un trote ligero y, llegando a un verde prado, tumbóse a dormir a la sombra de un árbol. Al cabo de poco regresó a casa la vieja cabra.
¡Santo Dios!, lo que vio: la puerta abierta de par en par, la mesa, las sillas y bancos, todo volcado y revuelto, la jofaina rota en 1000 pedazos, las mantas y almohadas por el suelo. Buscó a sus hijitas, pero no aparecieron por ninguna parte. Llamólas a todas por su nombre, pero ninguna contestó, hasta que llegó la vez a la última, la cual con vocecita queda dijo: «Madre querida, estoy en la caja del reloj». Sacóla la cabra y entonces la pequeña le explicó que había venido el lobo y se había comido a las demás. Imaginad con qué desconsuelo lloraba la madre la pérdida de sus hijitas. Cuando ya no le quedaban más lágrimas, salió al campo en compañía de su pequeña. Y al llegar al prado vio al lobo dormido debajo del árbol, roncando tan fuertemente que hacía temblar las ramas. Al observarlo de cerca, parecióle que algo se movía y agitaba en su abultada barriga. «Válgame Dios», pensó, «si serán mis pobres hijitas, que se las ha merendado y que están vivas aún». Y envió a la pequeña casa a toda prisa en busca de tijeras, aguja e hilo. Abrió la panza al monstruo y apenas había empezado a cortar cuando una de las cabritas asomó la cabeza. Al seguir cortando, saltaron las 6 afuera, una tras otras, todas vivitas y sin daño alguno, pues la bestia, en su glotonería, las había engullido enteras. Allí era de ver su regocijo. Con cuánto cariño abrazaron a su mamaíta, brincando como sastre en bodas. Pero la cabra dijo: «Traedme ahora piedras. Llenaremos con ella la panza de esta condenada bestia, aprovechando que duerme». Las 7 cabritas corrieron en busca de piedras y las fueron metiendo en la barriga, hasta que ya no cupieron más. La madre cosió la piel con tanta presteza y suavidad que la fiera no se dio cuenta de nada ni hizo el menor movimiento. Terminada ya su siesta, el lobo se levantó y, como los guijarros que le llenaban el estómago le diesen mucha sed, encaminóse a un pozo para beber. Mientras andaba moviéndose de un lado a otro, los guijarros de su panza chocaban entre sí con gran ruido, por lo que exclamó: «¿Qué será este ruidito que suena en mi barriga?». «Creí que eran 6 cabritas, mas ahora parecen chinitas». Al llegar al pozo e inclinarse sobre el brocal, el peso de las piedras lo arrastró y lo hizo caer al fondo, donde se ahogó miserablemente. Viéndolo, las cabritas acudieron corriendo y gritando jubilosas: «¡Muerto está el lobo! ¡Muerto está el lobo!». Y con su madre pusiéronse a bailar en corro en torno al pozo.